Mire, hermano, vamos a platicar un poco de esta situación. Germán estaba hablando el jueves de esa cuestión y me llamó la atención, me puse a revisarlo yo también para ver eso. Y cuando usted empieza a revisar la Biblia en relación a pureza, lo puede ver el texto más práctico y directo es Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22, donde dice así: consérvate puro. Fíjese, bonito, en nuestro idioma es dos palabras, consérvate. Pero ahí dice guardarte a ti mismo, mantente a ti mismo, custódiate a ti mismo. ¿De qué? De una manera limpia, de una manera inocente. Fíjese, muy bonito el concepto que habla de eso, porque es la actitud que usted debe de hacer, prácticamente de buscar la manera de mantenerse limpio, de mantener la inocencia. Y eso, hermano, en algún momento se pierde. Usted sabe que una de las maneras en las que se pierde la inocencia es precisamente como consecuencia de un engaño. Por ejemplo, dice la Biblia, a causa de la maldad. ¿Qué dice? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué pasó? Fíjese, no pudieron mantener la inocencia porque ahora se volvieron desconfiados en su vida cristiana. Vino alguien y, como dice Ezequiel, que es 34, de aquellos que no están pastoreando, sino que lamentablemente están haciendo una función incorrecta, entonces, hermano, se vuelven desconfiados de ese tipo de gente y de todos. Viene una persona y en lo particular, ya en su vida sentimental, andaba planificando incluso hasta un matrimonio y de repente pasaron cosas que le abrieron los ojos y se dieron cuenta que se estaba equivocando, que estaba siendo engañado. Hermano, le trae desconfianza y esa inocencia se perdió. Y eso, le repito, es lo que Dios quiere, que usted se mantenga en pureza. El punto es que cuando nosotros hablamos de pureza, hermano, va un poco más allá de lo que usted y yo queremos ver, porque mire, por ejemplo, 1 Juan 3:3 dice: aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que la Biblia dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Jesús decía: mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, cuando yo me vaya, ustedes serán la luz de este mundo. El Señor está en pureza, usted debe de buscar lo mismo que Él tiene, la pureza de Dios. Pero le repito, es algo importante que nosotros tenemos que hacer en algún momento. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque necesitamos en algún momento considerar esa situación. Porque mire, dice, se tiene que purificar a sí mismo, tiene que hacer una actitud, poner en práctica algo que lo conduzca ¿a qué? A la santidad. Porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso es fundamental en la vida de cualquiera de nosotros. Pero ¿y eso qué dirá usted? Lo que ocurre es que, mire, en la medida que usted empieza a considerar esos aspectos, tiene que evaluar algo más. Porque ahora dice, muy bien, vamos a encontrar la pureza, vamos a buscarla de acuerdo. Pero la pregunta sería, ¿en qué tiene que ser puro? ¿Verdad? Esa sería la pregunta inicial. ¿En qué aspectos tiene que tener usted pureza? Porque si a usted solo le dicen descanse, ¿pero de qué? O coma, ¿pero qué? Busque la pureza, muy bien, pero ¿en qué aspectos? Porque le repito, hermano, hay cosas que nosotros necesitamos encontrar en nuestra vida. Y uno de los aspectos que son fundamentales es esto. Porque fíjese que cuando una persona empieza con este aspecto, la Biblia dice: el que esté limpio, ¿qué debe de hacer? Exacto, se tiene que limpiar mucho más. El problema es que si él no conoce de pureza, no lo puede hacer. Él solo sabe que debe de hacerlo. Ahora no sabe cómo. Y eso, hermano, yo no sé si usted alguna vez fue a trabajar a algún lugar así, donde lo contrataron su escritorio,
Aquí está la computadora, su hora de entrada, su hora de almuerzo, hora de salida y nada más. ¿Qué tiene que hacer? No le dijeron nada. Y eso, hermano, es incómodo. Hermano, es feo eso porque usted solo sabe que ya trabaja ahí. Pero la computadora tenía clave, usted no la tiene. Usted sabe que tenía parqueo, pero no sabe qué hacer. Usted sabe que hay que ir a comer, pero no sabe a dónde. Mire, hermano, es una incomodidad. Y eso nos causa problemas porque, le repito, se requiere orientación. Ahora déjeme que le explique yo un poquito de esto porque eso nos va a ayudar a todos. Mire, el libro de Job, empecemos con ese. A él le están recriminando. Y uno de los amigos le dice por ahí, tú dices, mi doctrina es pura. Entonces fíjese, quedémonos solo con este pensamiento, porque dice, mi doctrina es pura. Entonces dice, la doctrina en esa etapa es lo que yo he recibido, la instrucción que recibí, la enseñanza, la palabra que yo he recibido, tiene que ser pura. Entonces, mire, usted quiere buscar la pureza, muy bien, y quiere conservarse puro, qué bien. Ahora, ¿cómo debe de empezar? Con lo básico, con la doctrina. ¿Y eso qué es? Dice, propiamente algo recibido. Ahora, ¿qué ha recibido usted? El apóstol Pablo lo explica un poco más adelante, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que hay una palabra que tiene la revelación de Dios. Y eso es lo que trae un cambio en nuestra vida. Porque, le repito, era distinta la manera en la que hablaba Jesús. Se recuerda que en un momento dijeron unos hombres, este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Mire, los fariseos toda la vida habían estudiado. El apóstol Pablo dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, el maestro de Israel. Era bueno. Lo mejor que había ahí era él, y ahí estaba estudiando. Mire, bien capacitado. Había aprendido un montón. Pero ¿sabe cuál era el problema del apóstol Pablo? Tenía un conocimiento de muchas cosas. Solo una cosa no conocía: a Dios. ¿Para qué, verdad? Entonces se da cuenta, viene, pero ahí él dice después, yo dice, lo que yo recibí del Señor, esto les he enseñado. Entonces ahí habla un aspecto importante. Uno, la palabra revelada. ¿Y eso qué dirá usted? Lo que ocurre es que, mire, la palabra revelada proviene de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado de distintas maneras, en el último tiempo habla por medio del Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas. Y ahí va bien. El punto es que, mire, viene una persona y tiene que recibir de Dios. Ahora, para eso, ¿qué hay que hacer? Meterse con el Señor. Porque eran Pedro también y era Juan, la parejita iba así, y cuando vieron a aquel hombre pidiendo dinero junto a la puerta de la hermosa, ¿qué le dijeron? No tengo oro, no tengo plata. Lo que yo tengo, eso te puedo dar. Ahora, si alguien necesita doctrina pura y no tiene el que le va a dar, ¿qué problema tiene? ¿Qué es lo que le va a dar? Lo que hizo el siervo de Eliseo. ¿Qué le dio? Unas calabazas con veneno. Y eso sí lo puede matar a uno. El hermano Sergio, el apóstol, dice eso, de que nadie se salva por doctrina. Pero la gente sí se puede perder por doctrina. Porque mire, ustedes le dijeron, reciba a Cristo. No sabía nada de nada. Amén, dijo usted, sabía que era algo, no sabía ni por qué, recibió al Señor y aquí está. Pero ahora usted y yo podemos tomar una decisión, porque podemos decir, eso no es de Dios, y alguien se puede alejar y se va a meter a una secta. Dice, es que ahí está la verdad, es que yo creo que es así, es que muy bien lo que él quiera, pero ya lo engañaron, pero lo hizo con conocimiento. Fíjese, la Biblia dice en Timoteo que hay quienes andan con doctrina de demonios y algunos la reciben, lo hacen con conocimiento. Pablo le escribe a los Gálatas, creo, ¿verdad? Que se admira que si llega alguien con otro evangelio. Y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes ya lo pervirtieron. Bien que lo reciben. Mire,
reciben algo de alguien que no tiene la revelación de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque ellos tampoco pueden discernir. El punto es que, mire, usted tiene que manejar pureza. ¿En qué sentido? En ese sentido, en la doctrina. Y aquí hay una situación que obviamente nos va a preparar para el futuro, para el encuentro con el Señor. Mire la segunda etapa, siempre el libro de Job. Job capítulo 16, verso 17. Ahora viene él y una vez más vuelve a hablar. Y dice que tiene una oración pura. Entonces, mire, hermano, aquí hay una cosa interesante, porque ahí se habla de intercesión, de súplica, de himno, de oración o de ruego. Ahí habla las tres facetas de la oración. Ahora, ¿por qué? Cuando está, usted creo que es Salmo 100, ¿es verdad? O 50. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cuál es? ¿El 50 o el 100? El 100. Entonces, fíjese, ¿cómo empieza la oración? Con la acción de gracias. Segundo, en todo tiempo sean oídas vuestras súplicas, vuestras intercesiones, dice el apóstol Pablo. Y más adelante, en el lugar santísimo, estaban precisamente la intercesión. Y esas son las tres facetas que usted debe de manejar. Uno tiene que agradecer al Señor. ¿Sabe por qué a veces a la gente le cuesta un poco orar? Porque, hermano, quiere empezar, Señor, mira que tengo un gran problema. Y se puso a hablar del problema, pero no empezó dándole gracias al Señor. De que aunque hay enemigos, muchos son los enemigos, muchos se han levantado contra mí, dice David, es verdad, Salmo, ¿qué es? 3 o 4 por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Él empezó a darle gracias porque aunque se habían levantado enemigos, él estaba siendo protegido. Que aunque habían llegado a buscarlo, dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, más a ti todavía no han llegado. Motivo para estar agradecido. Entonces, mire, viene una persona y puede decir, es que, hermano, estoy pasando unas penas. Y es cierto, está pasando unos graves conflictos, pero, hermano, todavía tiene que comer. Así que, hermano, la prueba está difícil, pero no tan dura como uno la exagera tal vez. Así que hay que dar gracias porque todavía hay algo que comer. Mire, hoy que fui a comprar unas cuestiones, iba ahí por el sector de la terminal y me sorprendió. Y en eso iba caminando cuando de repente vi un señor que estaba agachado, recogiendo cosas de la basura para comérselas. Yo de repente solo pasé y lo vi. Pero, hermano, mire, yo no he llegado a esa condición todavía. Así que por lo menos yo tendría que ser agradecido que no he llegado a eso. Usted no ha llegado a la condición de la que llegó el hijo pródigo, deseando comer lo que comían los cochinitos. Así que pasamos penas, pero hay motivos para estar agradecidos, ¿verdad? Y después de eso, le repito, cuando usted viene y pasó la etapa inicial de agradecerle a Dios, hermano, entonces con agradecer hay mucho que hablar. Usted tiene amigos, familiares, hermanos en Cristo y bendiciones que ha recibido en toda la semana. Entonces ya ahí tiene bastante. Después ya puede poner sus peticiones, lo personal. ¿Por qué hay que orar? Lo básico, usted oraría por su pareja, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, la familia política, la protección cuando anda en la calle, la seguridad, que hay una banda de ladrones ahí que anda molestando por donde usted vive, hermano, y un montón de cosas porque tiene que pedir también. Por cierto, el apóstol dijo que hay que orar por Honduras, que hay un gran problema ahí. Entonces, ahí hay mucho por qué orar. Y de último viene la intercesión. La intercesión es cuando usted ya deja a un lado su necesidad y empieza a pensar en el otro hermano. Porque usted dice, es que yo tengo tal problema, pero el otro está peor. Entonces ahí es donde usted viene y se olvida de su propia necesidad y empieza a pedir por este que está mucho más necesitado que usted. A su criterio está más necesitado. Entonces, hermano, ahí llega, mire, por eso dice mi oración es pura,
¿Por qué? Porque, le repito, está haciéndola de una manera adecuada. Incluso cuando pidió, recuerde que la Biblia dice que algunos piden y piden mal, porque piden para sus propios deleites. Pero no. Él se está diciendo, Señor, si es esta tu voluntad, como lo dijo Jesús. Padre, si es posible, ¿qué dijo? Pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, ¿a quién le gustaría orar así? Señor, si ese billete de a 200 que me encontré es para mí, que no aparezca el dueño. Es fácil orar por eso, ¿verdad? Pero decir, Señor, si ese era de una persona que estaba muy necesitada, que aparezca. No sé si usted oraría así. Tal vez no, ¿verdad? Pero mire, hermano, el punto es oración pura. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que buscar lo que es la pureza. Muy bien, entonces empecemos caminando con lo básico. Uno, la doctrina. Lo segundo, la oración. Entonces la pregunta es, ¿cómo va usted? Porque son 9 etapas. Fíjese, vamos bien ahí, ¿verdad? Mire esta cuestión. El verso anterior es, Señor, ¿quién subirá al monte santo? Y empieza a explicar, el limpio de manos, de corazón puro, ¿verdad? Que no ha alzado su alma a la falsedad, dice la Biblia de las Américas, ni jurado con engaño. Entonces fíjate que ahí está hablando de otra situación, el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Engañoso es ¿qué? El corazón, más que todas las cosas. El corazón es engañoso, pero lo que se busca es que usted tenga un corazón puro. Eso es lo que se busca. Fíjese. Y uno de los aspectos fundamentales, hermano, le repito, es que, mire, recuerde que nosotros hablamos mire, el diccionario bíblico lo traduce como alma, como ánimo, como deseo, entendimiento, inteligencia, fíjese, voluntad. Y ahí, hermano, hay una situación que básicamente está trabajando aspectos de alma. Porque recuerde que los huesos son la habitación del espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Viene una persona y ahora lo que necesita, si quiere buscar la pureza, tiene que buscar tener un corazón puro. Y es lo que dice la Biblia. Todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros, efectivamente. Pero para eso, hermano, necesitamos tener un corazón así, porque entonces, como dentro de los aspectos que se habla ahí, es el entendimiento, fíjese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen su corazón y tiene que entender las cosas, pero con sencillez de corazón, como lo dice la Biblia, no con desconfianza. Miren, ¿qué pensará usted de una persona? Usted ve un subfamiliar, casi nunca llega, pero cada vez que llega, solo a pedirle dinero. Ahora, lo vio hoy a las 3 de la tarde, y estaba tocando, te buscan, le dijeron, o usted abrió, y cabal, el familiar favorito. Solo lo vio, ¿qué pensó usted? A ver cuánto quiere hoy, ¿o no? Yo así lo hubiera pensado. Ahora, ¿por qué? Porque yo tal vez no tenía pureza en mi corazón, sino tal vez iba a pagarme. Difícil, ¿verdad? Pero mire, hermano, pero es más fácil pensar eso. Es más fácil pensar de que quiere más. Ahora, ¿por qué? Porque mire, uno de los problemas que genera esto y que estorba es que algunos no tienen el corazón puro porque, hermano, tenemos prejuicios hacia los demás. Usted puede formarse un mal concepto de gente. Mire, yo he conocido hermanos desde hace mucho tiempo, pero de algunos de ellos, yo el pensamiento que tuve por mucho tiempo ellos es que estos no eran buenos servidores. No eran buenos servidores y hasta el día de hoy no lo he podido cambiar porque no sé cómo están. Pero hermano, entonces lo miro yo, no es buen servidor de Dios. Es lo que yo pensaría. Es lo que usted diría también. Usted vino y llevó ¿qué? Su televisor se le descompuso, se cayó una perilla por ahí, un botón.
había que ponerlo, y nada más. Y lo llevó con un técnico que es su conocido. Y le digo, sí, mira, solo es de poner eso y ya tal, no hay pena. Y hasta le quitó la pantalla. ¿Qué si no sabía? Ahora le dicen a usted, llévelo con él, es bueno. Ya a usted no le creería, porque ya le falló. Y eso es lo que pasa. Una mala experiencia es que hace que la persona pierda la pureza de corazón también, fíjese, hermano. Y eso es lo que usted tiene que tener cuidado. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia lo que está diciendo es que usted sí tiene que conservarse en pureza. Ahora, ¿por qué? Porque mire, el salmista lo dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. David, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque recuerde que él no tenía pureza de corazón antes. Ahora, ¿por qué? Porque él empezó a codiciar lo que no debería de codiciar. ¿Qué le pasó a este hombre llamado David? Un día vio a Betsabé y vio lo que no debería de ver. Pero a pesar de que había visto de más, hasta al que llamó a preguntar por ella, le dijo, ella es casada. Pero no le importó. Y después de su fracaso, cuando él escribe el Salmo 51, así es donde dice, crea en mí un corazón puro. Ahora, ¿por qué? Porque él sabía que antes no lo tenía. Ahora, ¿cómo lo conservó él? Después de que había hecho las cosas mal. Miren, viene Pablo, le escribe a Timoteo y le dice que hay que huir de las pasiones juveniles. Y que debe de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que, dice, invocan al Señor de puro corazón. Entonces fíjese que si alguien busca tener un corazón puro, debe buscar la justicia, debe buscar la fe, el amor y la paz. 4 elementos fundamentales para que entonces pueda hacer las cosas como se espera. Eso es algo que usted y yo necesitamos en algún momento, hermano. Porque le repito, es parte de las situaciones que usted debe de evaluar para su vida. Y Pedro lo dice de otra manera, ¿verdad? Dice precisamente, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Y ahí dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces la cuestión es, hermano, ¿hay sinceridad cuando se saluda? Por ejemplo, hermano, mire, usted sabe que los hombres sí son sinceros más que las mujeres. Hermanos, ustedes son incrédulos. Mire, viene una mujer, encuentra su amiga que tenía años de no verla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No has cambiado para nada. Y solo se fue, ya viste, mira, le viste las patas de gallo, viste que esa su ropa no le combina, mira que cómo está gorda, mira que no sé qué. Así fue platicando de su amiga. En cambio uno encuentra a un amigo, ¡ala vos cómo estás! Estás pelón, panzón y canoso. De una vez se lo dice uno, ¿verdad, hermano? ¿O no se lo dicen ustedes así? ¡Hala, cómo está de panzón! Pues dame la receta, le dice uno también, ¿ve? Mire, hermano, pero sincero el hombre, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hermano, ya ve que el hombre sí es sincero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le repito, usted dice ahí cómo tiene que aprender a amar de corazón puro. Sin fingir, hermano, qué bendición verlo. Qué bueno que se fue, dice después. No, ahí no hay sinceridad. Ahí lo que usted tiene que hacer es realmente, mire, si la Biblia dice algo interesante, soportándonos, ¿quiénes? Unos a otros. Usted soporta al hermano y los otros lo soportan a usted. Es doble la cuestión. Es que como cuesta con el hermano, tiene razón, y con usted cuesta más. Hermano, ya ve. Entonces, por eso necesitamos eso, porque hay que amar con corazón puro. Pero para eso hay que esforzarse. Lo que la Biblia dice, esforzándonos para encontrar el vínculo de la paz, ¿verdad? Mire, la otra situación. Ahí habla el Salmo 119, 140 es el verso. Y dice, pura es tu palabra.
Ahora tome en cuenta algo, porque lo primero que vimos en el libro de Job es que decía doctrina pura, ¿verdad? Pero doctrina pura se recuerda que era la enseñanza que hemos recibido. Pero ahí que dice, pura es tu palabra. Fíjese, y ese es uno de los aspectos fundamentales que hay, hermano, en el cual usted tiene que... Mire, hermano, hay dos elementos en la Biblia que usted tiene que tener claro. Hay un elemento que es lo escrito. Lo que, miren, nosotros en el griego se le dice logos, lo que está escrito, y el rema, la palabra que se hace vida en usted, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero fíjese, hermano, que hay otro aspecto importante, porque en la palabra, en algún momento, recuerde que alguien la puede torcer. Mire, por ejemplo, ¿qué dice Apocalipsis? Si alguno añadiere, o si alguno, ¿qué dice? Quitare de las palabras de esta profecía, que le va a caer a él también. Ahora, ¿por qué? Porque está haciendo algo que no debería de hacer. ¿Qué pasa con las traducciones, hermano? Mire, las traducciones en algún momento vienen a ser un poco... mire, hay unas que han mejorado y han ampliado muy bonitas, pero hay otras, sobre todo las paráfrasis, que en algún momento, hermano, causan conflicto, porque dicen cosas que no están en el contexto bíblico, ni ahí sí que ni rebuscando. Y eso, hermano, la gente lo agarra porque es más fácil de entender, sí, pero puede ser que de esa manera estén desviando su corazón. Y por eso usted necesita leer los dos. Si quiere, lea una versión paráfrasis, pero mantenga versiones que son fundamentales. Si usted habla inglés, la King James es de las mejores que hay. Usted habla solo español, está la Prat, está la versión antigua. La RBA, mira, hay muy buenas versiones que uno debería tener. Pero mire, hermano, por ejemplo, la vez pasada estaba, no me acuerdo cómo se llama esa. Había una versión que sacaron para apoyar el movimiento gay, donde, por ejemplo, ellos hablaban de que ya no tenían que hablar de Dios como Él, sino poner Dios-A, para que lo pudieran decir como ellos quisieran, ya sea Dios o diosa. Fíjese. Entonces, ahí ya no hay pureza en la palabra. Y eso, hermano, eso nos causa problema, porque entonces viene una persona y agarra una Biblia, una versión, y dice, es que esta está muy bonita, tiene razón, pero ya evaluó lo que dice verdaderamente, hermano, porque eso ocurre cuando usted hace la comparación de versiones. Y entonces, si eso nos está desviando, o si eso están usándolo como prácticamente base para poner una doctrina equivocada, hermano, hay que tener cuidado. Porque la Biblia realmente, dice la Biblia, que es pura lámpara, ¿verdad? Que alumbra nuestro camino. Entonces, mire, hay otro aspecto, elemento. Salmo 12, verso 6 dice, las palabras del Señor son palabras puras. Fíjese, es lo que usted y yo necesitamos en algún momento. Pero mire, hermano, la pureza de palabra, mire, ese otro elemento que hay aquí. Mire, este texto me gustó. Dice Proverbios 15. Verso 26, dice, abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Ahora, ¿por qué agradables? Mire, agradables no porque quedamos bien con la gente, sino que agradable porque estamos diciendo la verdad de Dios. Porque, mire, la palabra de Dios, en algún momento, hermano, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de dos filos. Es decir, ahí hay varias interpretaciones. Doble filo porque duele cuando entra y duele cuando sale. Le duele al que le dieron y le duele al que metió. También para los dos no es para uno. Fíjese, entonces mire, hermano, hay una situación importante porque ¿qué es lo que pasa? La palabra, por eso dice pureza de palabra. Fíjese, ¿qué es lo que necesitamos? Que dice toda la palabra de Dios es pura y dice Él es escudo para los que en Él se refugian. Entonces mire, ahí está el rema de Dios, que es lo que usted y yo necesitamos. ¿En qué sentido? En que viene usted y va a encontrar de parte de Dios una porción, la necesaria para su vida. Pero le repito,
lo fundamental no es que yo haga mi interpretación, sino lo fundamental es qué opina Dios de lo que Él mismo escribió. ¿Verdad? ¿Se recuerda qué dijo la samaritana cuando se puso a platicar con Jesús? ¿Cómo me pides agua si nosotros nos caemos mal? Ustedes son judíos y nosotros somos samaritanos. Y entre ustedes y yo no nos llevamos bien. ¿Por qué me pedís agua para comenzar? Y él le habló, si conocieres el don de Dios, yo te daría agua. Y total que platican. El punto es que mientras están platicando, ella dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y a mí me enseñaron que en este monte. ¿Quién tiene la razón? Hablando de la palabra. Pero mire, hermano, y ese es un problema, porque eso habla en la pureza de la palabra cuando alguien quiere hablarla y no está en buenas condiciones. Usted y yo sí necesitamos respaldar lo que hablamos con nuestra forma de vida, con un buen testimonio. Y mire, 1 Pedro 2:2 que habla la leche pura de la palabra. Dice que tenemos que desearla como que si fuéramos niños recién nacidos. Hermano, usted sabe que el bebé, ¿cómo se llama? El calostro es lo primero que entra, que le hace esa protección al estómago del bebé. Y eso, hermano, le ayuda. Y por eso es que a la mamá, cuando es recién estrenó como madre, lo primero que le dicen es que no se vaya a estar enojando. Es creo que lo que le dicen todavía. Y si se enojó, que le dan agua de aquí y de todo, ¿verdad? Hasta cabeza la tiene que poner, pero que se ponga contenta. La cosa es que no le cause daño al bebé, ¿verdad? Es lo que se busca en algún momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Le repito, ahí vaya que el esposo que usted tiene no es molestón, así que no tiene ese problema, hermana. Pero sí, se da cuenta, ¿cómo lo hace? Como consecuencia de protección del bebé, mire, hay un calor, pero la señora se tiene que emponchar para protección del bebé, todo lo que tiene que hacer, pero se da cuenta, mire, lo que uno tiene que hacer, y la Biblia dice que nosotros tenemos que desear así la leche pura, para que entonces, mire, como es leche pura, que dice, con ella vamos a crecer para salvación. Usted sabe que la salvación hay varias facetas, salvación del espíritu, alma y cuerpo, y una serie de cuestiones más. El punto es que, ¿qué ocurre? Pureza de palabra. Miremos otra. Oseas capítulo 14 verso 4 dice, los amaré de pura gracia. Fíjese que cuando se habla ahí está, de afecto, de amar, de amor, de enamorar, de querer, de gustar, así lo traduce el hebreo. Pero si usted se recuerda que cuando nosotros hablamos más adelante en el Nuevo Testamento de gracia, se habla como un don inmerecido, un regalo que Dios nos da voluntariamente sin que usted y yo hayamos hecho algo por merecerlo, o que nos esforcemos para que nos lo den como recompensa. No es así, Él simplemente nos lo da y ahí está. Fíjese, entonces es parte de las cosas que usted tiene que ver en algún momento, porque ¿qué ocurre? Le repito, una de las cosas que usted tiene que tener es pura gracia. Entonces fíjese, viene Dios y esa Biblia Castilla me gustó mucho en Romanos 3:24, dice, pero Dios por pura gracia nos declara justos. Mire, por pura gracia nos declara justos. Ahora vea, ¿por qué necesitamos pureza y gracia? Porque entonces el concepto que usted tiene de sí mismo será distinto al pensamiento que tiene Dios. Miren, uno de los problemas grandes que hay, hermano, es que la persona tal vez no se considera bien a lo que es, pero el ejemplo lo tenemos con Job. ¿Qué dijo el Señor? ¿No has considerado a mi siervo Job? Justo, recto, temeroso del Señor, apartado del mal. ¿Era justo? No. Tenía sus clavos. Él tenía, recuerde, el apóstol la vez pasada nos enseñaba esto de que cuando venía Job, y al revisarlo usted dice que todos los días, cuando estaban sus hijos, oraba por sus hijos, pero no oraba por sus hijas. Fíjese, ahí había problema. Había preferencias, ¿verdad? ¿Qué más había preferencia? A cada uno de los hijos, una casa a cada quien.
A sus hijas, ahí miren quién de sus hermanos le da dónde vivir. No estaba bien, ahí había problemas. Fíjese, y viene él y tenía problemitas, ¿verdad? Justo, recto, apartado del mal. Y hermano, y hasta él se consideraba más justo que Dios en algún momento. Entonces, ¿pero qué dijo Dios? Habló algo que para nosotros no era, pero Dios llama las cosas que no son. Exacto, para que esa es nuestra meta, para que usted y yo lleguemos a eso, ¿verdad, hermano? Así que mire, la otra situación, Romanos, capítulo 8, verso número 32. Fíjese que viene y habla, dice, si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, dice, ahora si nos dio lo más grande que tenía, ahora dice, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él, juntamente con el Señor Jesucristo? Entonces ahí hay una situación que usted y yo tenemos que ver. ¿Qué es lo que pasa? Mire, viene Dios, ¿qué le dio? A su Hijo, la puerta a la salvación. Ahora que le dio a su Hijo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, vendrá el otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, nos dieron a Cristo, ahora nos dan al Espíritu Santo. Ahora con el Espíritu Santo nos dan un montón de cosas más. Bautismo en Espíritu Santo, dones, frutos, ¿verdad? Y una serie de cosas más que hay, unciones, llenuras, de todo. Y juntamente con eso dice que viene Él y se hizo pobre para que usted sea enriquecido. Viene Él, mire, todo lo que está planificado, Él dijo, esto es mío, eso se los entrego a ustedes. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, ya Él lo planificó desde antes. ¿Se da cuenta? Mire, todo lo que Él está haciendo es eso, nos dieron más. Y usted dice, incluso recuerde que a David se lo dijo el profeta, mira, dice Dios, que te dio la casa de tu Señor, te dio el palacio, te dio aquí, te di todo lo que le había dado. Y por si hubiera sido poco, te hubiera añadido más. Lo único que tenías que hacer era pedir, pero no pediste. Y pediste mal cuando hiciste eso. Entonces se da cuenta, viene usted, hermano, por pura gracia le están dando más de lo que esperaba o de lo que usted creía merecer. Pero es porque la misericordia está sobre usted y sobre mí. Y esa es la bendición. Por eso necesitamos buscar pureza en una serie de cosas. Fíjese, dice, según de Tesalonicenses 2:16, dice que por pura gracia nos dio un eterno consuelo y una esperanza. Entonces hay dos elementos más que por gracia le han dado a usted. Uno, consuelo. El apóstol Pablo, según de Corintios capítulo 1 y capítulo 2, dice, miren, dice, yo estuve en alta mar, no sé si 2 o 3 veces dice ahí, y estaba que ya sentía que me moría. Estaba que, dije, ay, de esta ya no salgo. Y dice, y el Señor, cuando yo ya estaba deprimido, dije, me voy a morir, no, llegó Él, y en primer lugar me consoló, me libró, y aquí estoy. Y con la consolación que yo recibí, iré y os consolaré también a vosotros. ¿Por qué? Porque Él había pasado por esas experiencias. ¿Qué decía? Es que me tiraron una piedra, ay, a mí me dejaron muerto, casi medio muerto de puras pedradas. Es que me dieron un latigazo, a mí 3 veces me han latigado, 39 en cada uno. Es que me amenazaron, a mí me metieron a la cárcel. Es que él podía contar cualquier cosa, todo lo que él había vivido, pero dice, mira, eso no es nada, pero lo que estás viviendo no es nada, Dios te va a sacar de eso. Podía consolar por lo que él mismo había vivido, fíjese, hermano, y es lo que, por eso dice, no solo puede consolar, sino nos dan esperanza también. Y recuerde que las 3 facetas de 1 Corintios 13 es la fe, la esperanza y el amor. Pero la fe, pues, es la ¿qué? La certeza. ¿Qué más? La convicción de lo que se espera. Es que yo creo que Dios lo puede hacer. Que bien, usted tiene fe.
Pero la esperanza es un paso adelante. La esperanza es, Dios me prometió, solo estoy esperando el tiempo del cumplimiento. ¿Cuándo va a ser? Todavía no sé, pero esa es la esperanza de que pronto ha de ser. Esa es la diferencia que hay, fíjese, entre fe y esperanza. Pero mire la otra cuestión. Sofonías dice algo que es importante. Dice, en ese tiempo les daré, ¿qué dicen? A los pueblos, labios puros. ¿Qué necesita usted? Labios puros. Fíjese, pero cuando se habla de labios puros, el concepto del diccionario habla de no solo del lenguaje, sino de lenguaje. Habla del hablar. Fíjese. Y eso es algo importante, porque entonces la pregunta es, ¿cómo habla usted? ¿De qué manera se expresa? Hermano, por ejemplo, la Biblia dice, tienen que bendecir y nunca tienen que maldecir. Pero no sé si usted conoce a alguien que cualquier frase ya está echándose maldiciones a otros y hasta a sí mismo. Pedro así dijo, si yo conozco a la tercera vez que negó a Jesús, que me caigan tales maldiciones para sí mismo. No, mire hermano, lo que estaba haciendo no tenía labios puros. Hermano, usted sabe que hay gente que le gusta hablar y le gusta hablar mucho en doble sentido. No sé si usted conoce a alguien así, pero hermano, eso no es, eso que lo haga la gente que no conoce de Dios. Pero viene usted, vengo yo, no deberíamos de hablar así. Porque el doble sentido, le repito, muchas veces tiene una tendencia, básicamente no para bromear, sino ya está induciendo hasta cuestiones como de pecado. Y a veces, hermanos, se están diciendo las cosas mal. ¿Pero por qué? Porque no tiene precisamente labios puros. ¿Cuál es el otro problema? Isaías 6:5 lo dice en ese sentido. Cuando vio la gloria del Señor. En el año que murió el rey Usías, es verso 1, yo vi al Señor, y empieza a describir la gloria que había, ve y cuenta cómo eran los serafines, ve lo que cantan, toda la cuestión. De repente se recuerda que Él está ahí, dice, ay de mí, porque dice, soy muerto, me voy a morir, porque dice, soy hombre de labios inmundos, y estoy habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Fíjese hermano, y eso, mire, labios en ese sentido, que inmundicia no solo habla de la forma de hablar, mal hablado, sino podemos hablarlo, aplicarlo también, una manera incorrecta, siendo de una manera despectiva, para tratar a los demás. Yo no sé si usted conoce gente que es demasiado discriminadora. Hermanos, no conocen a gente así. Hay gente que, mire, se va a referir a la suegra. ¿Cómo hablan de la suegra? Usted cuente su testimonio, hermana. No le dicen, esa es mi amada suegra. ¿Cómo le dicen? Usted sabrá, ¿verdad, hermana? Pero mire, hay frases que no son muy agradables para referirse a la suegra. ¿Cómo se refieren a otra persona? Hermano, mire, es distinto que tengan la confianza y que se bromee entre ellos a que ve un desconocido y ya le está echando hasta frases no adecuadas. Hermano, lamentablemente eso no es tener labios puros. Porque le repito, incluso actitudes de discriminación por el color de la piel, por la región donde nació, por pobreza, por estudios, por lo que usted quiera, se puede discriminar. Yo tenía un amigo que decía, yo solo con los intelectuales me junto, y él era bachiller nada más. Ay, bachiller, aquí cualquiera lo saca en un día, ¿verdad, hermano? Así, yo soy intelectual porque era bachiller, y estudió de noche todavía, sí, hermano. Sí que no había sido ni siquiera buen estudiante, ¿verdad, hermano? Espero que usted no estudie de noche, porque los de noche siempre tienen que ganar. Si no, le recomiendo por allá un buen colegio donde todo el mundo gana. Si usted pierde, ahí sí ya nos dice cómo es usted de estudiante.
Hebreos capítulo 10, verso número 22. Ahí hay otra cuestión. Porque fíjese que venimos nosotros, y le repito, dice, ahora dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo tiene que acercarse? Con fe. ¿Cómo tiene que acercarse? El corazón puro. Fíjese, purificado de mala conciencia. Y hay una cuestión importante, porque mire, habla el corazón, habla de la fe. Fíjese, habla de la conciencia. Pero dice, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ahí hay dos aplicaciones. Usted puede hablar de la aplicación de la Biblia, la palabra de Dios nuevamente, como el agua pura, ¿verdad? Pero hay una situación, y esa es la que me gustaría más expresarle a usted. Porque el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 21, dice que llegaron, ahí está el profeta, creo que es Eliseo ya, ¿verdad? Entonces, mientras están ahí, le dicen, fíjate que aquí el lugar es bonito y todo, pero las aguas son venenosas, son aquí, y le empezaron a contar una gran historia. Entonces vino él y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Y llegó y dice, echó sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces, mire hermano, usted tiene que lavar su cuerpo con agua pura. Entonces, ¿qué le echaron? Sal. Y la sal en la Biblia es figura de la santidad. Ahora mire una cuestión. ¿Qué es lo que debe de manejar usted? Santidad en su vida. Ahora, ¿cómo va a hacer eso? Mire, recuerde que usted como persona no puede lograr la santidad. A usted lo que le corresponde es dar un paso diario en cuanto a consagración. Y Dios lo que va haciendo es lleva un nivel, lleva dos niveles, lleva tanto tiempo en consagración. Entonces cuando llega a tal nivel, pum, le pone un sello de santidad a usted. Es Dios el que lo pone. De ahí otros niveles más de consagración, otro sello más de santidad. Otro grupito más de consagración, otro sello de santidad. Así es como Dios nos va trabajando, fíjese hermano. Pero le repito, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Día a día. Hermano, el que decía el apóstol Pablo, yo cada día tengo que morir, yo cada día muero. Usted quiere la consagración, tiene que aprender a morir cada día. ¿A qué? ¿A qué cosa tendría que morir uno? A uno mismo, exacto. Por eso yo cada día muero. Yo mismo voy a morir, pero ¿a qué cosas? ¿Qué podría ser problema para un cristiano? ¿Ah? Sus deseos, ¿verdad? Exacto, los deseos que tiene, sus aspiraciones de hacer tal cosa para sí mismo. ¿Y qué dijo Jesús? No se haga mi voluntad, sino que sea la tuya, ¿verdad? Romanos 12:2 dice que tenemos que conocer la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. En ese sentido, uno va muriendo porque mi deseo es este, Señor, pero el tuyo es lo contrario. Ah, bueno. Jonás, ve a Nínive. Mi deseo es ir al otro lado, a otro lado se fue. Fíjese, ¿cómo puede morir uno? Reconociendo que es lo que nos está estorbando en algún momento. Hermano, de las cosas que más estorban a una persona, ¿cuál puede ser? El carácter. Hermano, una pregunta, ni conteste, solo piénselo. ¿Usted cree que habrá una persona capaz de aguantar un carácter como el que usted tiene? No le digo el de la par, porque el de la par ya sabe usted que también está terrible, pero el suyo. Hermano, que otros tengan que aguantarlo a usted, esos ya se ganaron el cielo. Es que mire hermano, yo no sé cómo es usted, pero a veces hermano, a veces nos brinca el problema. ¿Qué es lo que nos pasa? Venimos nosotros, viene usted, vengo yo, y mientras estamos ahí hermano, ¿ya viste esa mosca que está ahí? ¿Y quién dejó abierta la puerta? Porque, hermano, si la mosca se metió, nadie le dijo pasar adelante. Y usted peleando por eso. ¿Ya ve problema de carácter? Y ahí dice que tiene que buscar la santidad, ¿verdad?
Y si usted busca, obviamente, la santidad, hermano, tiene que morir a ese pensamiento de estar así, con el mal carácter, que otros malos deseos. Hermano, viene esa persona que tiene mal carácter. Un tanque me gustaría tener para pasarte encima. Ay, Dios. Hermano, ya ve, solo por tener mal carácter tiene malos pensamientos también. Y entonces no son pensamientos que lo conduzcan a la santidad. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez así. Pero hermano, usted hizo cola haciendo un trámite. Cuando llegó la de la ventanilla, fíjese que ya no voy a seguir atendiendo, hágame el favor, pase a la siguiente cola. Otra vez empezar la gran cola. ¿Cómo se puso usted? Eso no se queda así. Empieza a alegar. Hermano, mire, no hay santidad. Mire, usted alguna vez de pura casualidad no ha alegado y cargaba el radio en su carro oyendo unos cantos. Aquel canto, purifícame, Señor. Ay, hermano. ¿Cuál era el otro? Eso, ¿verdad? Hermano, esos cantos que lo hacen llorar a usted, pero alegando con el que está ahí, que no pasa con el carro. Hermano, mire, ¿a qué tiene que morir usted? A eso. Miremos otro. Santiago capítulo 1, verso 27. Aquí dice: la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Usted quiere tener una actitud de religión pura, empiece a visitar. Hermano, ¿sabe cuál es uno de los problemas que todos tenemos? Que mucha gente quiere que lo vayan a visitar, pero él no se hace tiempo para visitar a los demás. Nunca llama. Mire, no es necesario que usted vaya de casa en casa, porque a veces no, tal vez ni tiempo tiene, pero hermano, usted conoce a alguien que no ha venido. Un telefonazo. Mira vos cómo estás, no te he visto últimamente. ¿Qué te pasó? Le va a contar. Está enfermo, mucho trabajo, lo enviaron esto, algo pasó y le va a contar. O tuvo un problema con alguien. Hermano, es normal. Mire, hoy cabal yo fui al banco y temprano, y cuando iba a entrar, un hermano que tenía días de no ver ahí en la zona 5, cuando lo vi, se accidentó, un brazo pesado, golpeado por todos lados, ni la mano se le puede dar. Hermano, entonces platicamos un momento, pero da pena verlos así. Pero le digo, vaya que lo vi, pero mire, hermano, es lo que ocurre en algún momento. A veces, mire, hay situaciones tan simples que le contaron a usted, el familiar de tal persona falleció y la gente no va al funeral y tampoco va al cementerio. Y esa es parte de lo que tenemos que hacer, porque mire, hermano, la Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés, mejor es ir a la casa de luto y no a la casa de fiesta. Se casará aquel, a ver qué van a dar de comer. Ahí nadie falta. Pero en la casa de luto, ahí no van a dar nada. Entonces, no, hermano, ahí requieren consuelo en algún momento. Y los dos elementos es lo que dice ahí, mire, religión pura, empezar a visitar. Dejemos a un punto eso de visitar, sino a quienes hay que ponerle atención. Ahí habla del huérfano y la viuda en sus aflicciones. Entonces está hablando que a quién le tiene que poner usted, al grupo de gente que tiene necesidad. Fíjese, es algo que todos deberíamos de hacer. Y por cierto, si usted sabe algo, cuéntenos. Porque mire, hermano, a veces uno no sabe, ¿y qué pasó con tal persona? Tuvo un conflicto y uno no se enteró. Es bueno que usted nos cuente, para que algo tal vez lo vamos a llamar, lo vamos a visitar, alguien va a hacer algo. Pero hermano, es parte de lo que hay que hacer. Y otro elemento de ahí, de la religión pura, dice guardarse sin mancha del mundo. Esa de mancha habla de contaminación.
Y recuerde que hay 4 tipos de contaminaciones, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. El punto básico es que, mire, usted tiene que guardarse de todo eso. ¿Por qué? Porque si usted quiere llegar a tener pureza, entonces, hermano, todo esto lo conduce a algo que es lo mejor que hay. Miremos, es el penúltimo. Santiago 3:17. La sabiduría de lo alto, la de Dios, es primeramente pura. Entonces, ¿qué necesita usted? Otro elemento fundamental, sabiduría pura, ¿verdad? Recuerde que hay 2 elementos en eso. Uno, cuando se habla de sabiduría, fíjese que es el conocimiento adquirido. Y ese se puede adquirir en base a experiencia y en base, por ejemplo, a estudiar. Llega el conocimiento y Dios nos hace sabios. Porque hay personas así, porque mire, dice la Biblia, por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ya avanzó bastante esa persona. Entonces fíjese que parte de lo que tenemos que hacer en algún momento es avanzar en esta situación. Ahora, ¿por qué? Porque eso hará un cambio completo en su vida. Porque entonces, hermano, usted va a poder tomar decisiones adecuadas que no lo van a afectar, sino al contrario, que lo van a proteger de los peligros que se dan. Fíjese, hermano. Y la otra situación que hay, miren, bueno, déjeme que termine aquí con esta, 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Porque dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué necesita usted buscar la pureza? Porque en algún momento viene el apóstol y dice, nos van a presentar como una virgen pura. ¿Cómo se sabe que tiene pureza? En base a creo que son 9 elementos los que vimos ahí, y 9 es el fruto, lo que usted tiene que dar. Entonces, mire, virgen pura, ¿por qué? Porque tiene todo lo anterior. Qué bueno que se diga, ese está en buenas condiciones. Hermano, eso es bonito. Es bonito cuando se habla de usted y le echan flores. Pero mire, el punto es, un día nos presentaremos. Y ahora, ¿cómo se van a presentar? Se recuerda la parábola de las bodas, de un hombre que no quiso dejarse vestir por los siervos. Entonces, como no se dejó vestir, cuando llegó el dueño, el padre de familia le dijo, ¿y cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste si no traes vestido de bodas? Porque debería de llevar. Y dice que ese hombre enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Porque no tenía excusa para decir, no sabía si era una tradición. Es como usted lo invitan a un cumpleaños, una graduación, que es la época, ¿verdad? ¿Qué hace usted? Una boda. Ya le llegó la invitación, ¿qué se espera que lleve usted? Un regalo. Aunque sea algo pequeño, pero ya ellos esperan que usted lleve. Se me olvidó, no sabía que había que traer regalos, no puede decir jamás eso. No, pues si usted ya lo sabe. Es distinto que no quiera llevar. Pero ¿sabe qué? Le repito, usted ya sabe que lo normal es llevar el regalo. Es lo normal. Ahora, la Virgen pura, lo normal es que lleve con todas las cosas que son de pureza. Y es lo que usted tiene que hacer en su vida familiar también. Y en su vida en lo individual, porque un día, hermano, nos van a probar. Y cuando nos prueben, van a decir, Virgen pura, ¿verdad? Entonces la pregunta para usted, hermano, sería, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está usted en estas? Cierre sus ojos un momento.